Cuando hablamos del bien solemos pensar en algo deseable, algo que nos conviene o que debemos perseguir. Pero ¿qué pasa si ese bien que creemos nuestro es en realidad un mandato impuesto por otros? Si el bien no siempre nos acerca a nuestro deseo, sino que puede alejarnos de él. En el seminario 7, la ética del psicoanálisis, Jacques Lacan se detiene a reflexionar sobre el concepto de bien y nos advierte que no es tan simple como parece. No es un ideal universal ni una guía para la felicidad, más bien el bien es una construcción simbólica que delimita y regula el deseo humano, es decir, funciona como un marco que organiza lo que se considera deseable o correcto dentro de los límites impuestos por la ley y las normas sociales. Pero esto también implica que al regular el deseo, el bien lo restringe y puede alejarnos de lo que realmente queremos. En la práctica del psicoanálisis, esta reflexión es crucial. Nos permite entender cómo las normas del otro, culturales, familiares o sociales, determinan lo que consideramos correcto y deseable. Pero, ¿qué pasa si esas normas entran en conflicto con nuestro deseo? Imagina a alguien que siente el impulso de dedicarse al arte, pero ha crecido en una familia que considera que una carrera seria es lo correcto. O una persona que se siente presionada a casarse y tener hijos porque es lo que se debe hacer, aunque en el fondo no lo quiera. Estas tensiones entre el deseo propio y el ideal del bien generan malestar, culpa e incluso la represión del deseo. Cabe aclarar que el deseo en psicoanálisis no es necesariamente lo que decimos querer, es inconsciente y puede contradecir nuestras creencias conscientes. Sin embargo, para estos ejemplos los simplificaremos para ilustrar cómo las tensiones entre el deseo y el ideal del bien afectan nuestras decisiones. Este punto podría desarrollarse tal vez más a fondo en otro video. Entonces, el goce, entendido como la satisfacción ligada al deseo, choca con estos límites y nos deja en una posición de conflicto, seguir lo que se espera de nosotros o asumir las consecuencias de desobedecer. Esta es una pregunta que atraviesa la historia del pensamiento. Para entender mejor esta tensión, Lacan nos lleva a dos figuras opuestas pero complementarias, San Agustín y el Marqués de Sade. San Agustín plantea que el deseo humano tiende a lo prohibido, que hay un goce en la transgresión. Lo confiesa en su famoso episodio de las peras, no las robó por hambre, sino por el placer de hacer lo que no debería. Para él, el pecado es la muestra de que el deseo humano está marcado por la caída, por el alejamiento del bien divino. Transgredimos porque en el fondo el límite nos seduce. En el extremo opuesto, Sade propone una visión radical. Si el bien es una construcción social que nos reprime, entonces la verdadera libertad estaría en la transgresión absoluta. En sus textos, el goce sin restricciones se convierte en el único absoluto. Pero cuidado, esta liberación no conduce a la felicidad, sino a la destrucción del propio sujeto. Si todo está permitido, el deseo pierde su estructura y se convierte en un goce caótico que anula el propio sujeto. San Agustín y Sade, cada uno a su manera, nos muestran que el bien no es solo un principio moral, sino un límite que moldea y a la vez enciende nuestro deseo. Frente a estas posiciones extremas, el psicoanálisis no nos dice que sigamos ciegamente el bien ni que nos entreguemos al goce sin freno. Su propuesta es otra: reconocer cómo el bien nos estructura y cómo al mismo tiempo puede ser una trampa que nos aleje de nuestro propio deseo. Esto es fundamental para la clínica psicoanalítica. Un analista que imponga su idea del bien sobre el paciente, por ejemplo, diciéndole lo que debería hacer en su vida amorosa o profesional, está ejerciendo una violencia simbólica. Su trabajo no es dirigir, sino ayudar al sujeto a cuestionar sus propios límites y encontrar una relación más libre con su deseo. Si lo llevamos al extremo, podemos pensar en la postura que toman algunos psicólogos poco experimentados, sino que pocos críticos, al decir que todo vale mientras le haga bien al paciente, cayendo así en absurdos que mezclan e involucran diferentes técnicas terapéuticas descontextualizadas y desconectadas, con tal de aliviar lo más pronto a esa persona de su dolor, metiendo incluso prácticas no psicológicas como la aromaterapia, la masoterapia, coaching y hasta la espiritualidad, imponiendo así en el fondo un cierto bien que encubre un goce relacionado a ser buen terapeuta, a hacer sentir bien al paciente pero sin darse cuenta de que se le impone un mal en ello, la alienación de su deseo. Hoy en día el mandato del bien se ha transformado en algo todavía más insidioso. No solo nos dicen que es correcto, sino que también nos venden cómo debemos ser felices. Las redes sociales están llenas de discursos que nos dicen cómo vivir correctamente, cómo pensar de manera positiva, cómo ser exitosos. Nos dicen que hay que salir de la zona de confort, no ser mediocres y perseguir nuestros sueños. Pero ¿de dónde vienen esos sueños? ¿Son realmente nuestros? El discurso del autocuidado también es un buen ejemplo. Se nos dice que debemos meditar, hacer ejercicio, comer sano y ser emocionalmente equilibrados. Todo esto suena bien, pero muchas veces encubre una nueva forma de alienación. En lugar de escuchar nuestro propio deseo, seguimos otro ideal impuesto por el otro, disfrazado de bienestar. Entonces, ¿qué hacemos con el bien? Lacan nos advierte que cuando el bien se convierte en un ideal absoluto puede volverse una forma de goce que nos ciega. No se trata de rechazar
el bien, sino de cuestionarlo. El psicoanálisis nos invita a preguntarnos, ¿lo que quiero realmente me pertenece o es un reflejo de los ideales impuestos por el otro? ¿Estoy buscando un bien que me acerca a mi deseo o uno que me aleja de él? No hay una respuesta única, pero lo importante es abrir un espacio de interrogación donde el deseo pueda hablar, sin quedar atrapado en la trampa de un bien totalizador que nos dice lo que debemos ser. Y quizás en ese cuestionamiento podamos encontrar una forma más auténtica de vivir.